Estoy solo en casa, así que menos mal que es de día. Menos mal que hace sol. De hecho, me está calentando mi nuca. Porque en este programa vamos a hablar de creepypastas. Por si no lo sabéis, se tratan de leyendas urbanas creadas en internet, en foros o en webs, ¿vale? En su momento, pues eran Reddit. Bueno, más que Reddit, no sé si Reddit es más considerado una red social, pero es más que nada 4chan, webs como Something Awful o este tipo de foros, los cuales pues prácticamente eran como la fuente original del creepypasta y luego se hacían como diversas versiones o se copiaban en diferentes redes sociales, webs o foros la misma creepypasta. De ahí la palabra creepy, de miedo, y pasta de paste, ¿vale? De que se van copiando o se van como expandiendo en diferentes webs, foros o redes sociales. Quien nos recuerda la bella época en la que con la voz de Loquendo se narraban historias como Slenderman, Jeff the Killer, Smile Dog y muchas más de las que se contarán en este programa. Dicho esto, empecemos por la más típica y por la que más nostalgia le tengo. Slenderman. Primero vamos a ver qué es esta criatura, qué es este personaje, quién es Slenderman. Se trata de un ser altísimo. ¡La madre que lo parió! Bueno, esto no lo voy a cortar, esto no lo voy a cortar. Hostia, la madre que me parió. Estoy hablando de creepypastas y se acaba de cerrar una puerta y me acaba de dar un... Buah. Un susto increíble. Ayer fue un escape room de miedo y también estoy un poco jodido, la verdad. A ver cómo va a salir esto. Bueno, lo que decía, Slenderman. Slenderman. Se trata de un ser sin cara, ¿vale? Tiene literalmente la cabeza toda blanca, que va con smoking, que va con traje y es súper alto, ¿vale? De ahí el nombre Slenderman. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en la espalda tiene tentáculos y su objetivo es ir por los bosques o lugares oscuros atrapando a los niños. Él prácticamente los engaña diciéndoles que son sus amigos, él los protegerá, se comunica con ellos mediante sueños, luego los niños van a ver a Slenderman y luego este los secuestra. Realmente no vamos a hablar de la creepypasta en sí, ¿de acuerdo? Sino simplemente pues para recordar al personaje y tampoco vamos a excedernos muchísimo a la hora de explicar las creepypastas por el tema de que tampoco quiero que esto se haga muy largo y que simplemente yo lo único que quiero es resumir y recordar de lo que se trataba cada una de las creepypastas que se van a mencionar en este programa. Vamos a explicar un poquito su origen, el cómo surgió este personaje en internet. Un señor cuyo nombre no me acuerdo publicó en un foro llamado Something Awful, en el que en el año 2009 se hacía un concurso de hacer las fotos más terroríficas, una foto modificada de unos niños jugando en un parque y a lo lejos se veía una sombra de un hombre alto sin cara. Y más tarde también publicó una foto bastante similar con este mismo personaje, también donde salían niños jugando, no sé si era en otro lugar, pero creo que no era en un parque, y Slenderman estaba ahí a lo lejos. A raíz de eso, la gente se inventó una historia, le dio el nombre de Slenderman y ya el resto es historia. De hecho, en YouTube había una serie de vídeos de un chico llamado Alex, eran como una especie de documentales falsos en los que pues estaba siendo acosado por Slenderman. Cada noche se la pasaba grabando por el tema de intentar pillar a Slenderman en cámara. Claro, realmente sonaban muy convincentes estos vídeos por el tema de que literalmente parecía muy real para ser un vídeo de 2009 o sí, entre 2009 y 2013, específicamente para subirse a YouTube. Y claro, muchos niños de la época nos íbamos a creer de que Slenderman existía. De hecho, fue mi obsesión con este personaje tal que yo llegaba a soñar con él y le llamé Doctor Octopus en uno de los sueños, ¿vale? Yo le dije, oye, ¿eres el Doctor Octopus? Y me dijo, no, soy Slenderman. Sacó sus tentáculos y en ese momento me desperté gritando, fue increíble. A raíz del fenómeno de este personaje, surgieron pues varios videojuegos, como el mítico Slenderman y las 8 páginas, en el que tenías que literalmente, al igual que dice el título, buscar 8 páginas, y encontrarlas antes de que Slenderman te pillara. Luego hicieron lo mismo en una nave espacial, en un hospital, juegos de móvil en los que Slenderman te perseguía e incluso parodias con personajes de series de infancia como Bob Esponja, Shrek o los Teletubbies.
Vamos, que dio mucho de sí. Slenderman es un personaje que se ha quedado en la historia y que tal vez muchos hoy en día ya no sepan quién es, pero marcó una época muy fuerte y muy importante en la era de Internet. Pasemos a la siguiente creepypasta. Mi favorita, de hecho. Ben Drowned. Para poneros un poco en contexto, ¿vale? Yo soy muy fan de la saga Zelda, ¿vale? Significa mucho para mí. No sé si hacer un capítulo al respecto, pero Zelda significa muchísimo para mí y de ahí que esta creepypasta sea una de mis favoritas, realmente, porque tiene que ver con la saga Zelda. Concretamente con el juego más terrorífico y más oscuro de la saga, que encima salió el día de mi cumple, 26 de octubre del 2000, y ese es obviamente Majora's Mask. La trama es que un niño, pues casualmente también se llama Alex, eh, iba a una especie de garaje donde, pues, un señor mayor empezaba a vender, pues, varias antiguallas de alguien que ya no vivía en esa casa porque, bueno, se iban a mudar y el abuelo se estaba despidiendo de todos los recuerdos que había en esa casa. ¿Qué pasa? Que Alex era un chico que también estaba obsesionado por la saga Zelda. Había oído que había salido un nuevo juego, que era el Majora's Mask, y lo ansiaba. ¿Qué pasa? Que fue a buscar en ese mercadillo, por casualidad vendían alguna copia, y empezó a hablar con el anciano. Alex le preguntó a este señor mayor si tenía una copia del Majora's Mask, y justamente, qué casualidad, el anciano tenía una, pero el cartucho era un poco extraño. El cartucho no era dorado como el de Majora's Mask, sino era gris como uno cualquiera de Nintendo 64, pero no tenía la pegatina del juego, sino ponía en retulador permanente Majora. Tras esto, se lo dio completamente gratis, se lo regaló, y tras dárselo, de repente, dijo Goodbye, Ben. El niño, Alex, se quedó un poco perplejo, como diciendo, no me llamo Ben, me llamo Alex. Pero tal vez haya sido mi imaginación y haya dicho Goodbye then, es decir, hasta entonces. Pero bueno, él se fue a su casa todo feliz para jugar al Majora's Mask, encendió su Nintendo 64 que le había regalado su madre y empezó a jugar. Al principio no pasaba nada, todo normal, pero de repente empezaron a haber bugs. Y él dijo, bueno, es un juego antiguo, es un juego gastado, lo normal. No le di importancia, lo típico. Siguió jugando y de repente Link empezó a hacer cosas raras. Empezaba como a doblarse y ahí Alex les empezó a extrañar. Pero siguió jugando. Tras todas estas cosas extrañas que le sucedían a medida que él iba avanzando en el juego, de repente la música se empezó a rebobinar. Y tras esto, de repente apareció la estatua de la elegía al vacío. Esta estatua que es como un Link turbio, no sé si habéis jugado Majora's Mask, hay una estatua que es como una especie de Link, pero con una cara turbia, detrás de él. Él empezó a huir de la estatua, pero la estatua no le paraba de seguir. Parecía una especie de advertencia. De repente, el juego empezó a crashear. Poco después, Link fue quemado vivo y el juego justamente se transportó hasta la batalla final. Alex estuvo un poco extrañado, como diciendo, voy por muy al principio de este juego, esto parece la batalla final, porque pone Majora, así que esto significa que es el boss final, ¿no? Pero bueno, simplemente intentó disfrutar lo máximo que podía, ya que no tenía mucho dinero y quería amortizar lo máximo posible. Perdón, esto es el reloj de mi casa, ¿vale? Quería amortizar lo máximo posible el juego. Aunque no hubiera gastado mucho dinero. De hecho, no gastó nada, pero igualmente quiso aprovechar todo lo máximo por mucho de que estuviera roto. Pero ¿qué pasa? Que de repente el personaje se volvió a quemar. Tras esto, se le apareció una frase en la pantalla. Te has encontrado con un terrible destino, ¿no es así? Alex cerró la consola y se fue a dormir. Pero no pudo dormir debido a que prácticamente se sentía intrigado. ¿Qué pasaba con esa copia de Majora's Mask? ¿Qué es lo que realmente pasaba? Se preguntaba. Bueno, pues al final, pudiéndole la curiosidad, Alex encendió la Nintendo 64 y a raíz de eso empezó a jugar. Y vio que de repente la estatua le empezaba a hablar. Y no solo eso, sino que encima su partida se había borrado y se le había cambiado por el nombre de Ben. Y a raíz de ahí, la creepypasta sigue y sigue, pues prácticamente con diferentes versiones. Todo se resume en que Alex averigua de que dentro de ese cartucho hay el alma de un niño
¿vale? Habita el alma de un niño llamado Ben, el cual sufrió bullying de niño y fue asesinado por unos bullers que prácticamente le quitaron el cartucho de Majora's Mask, y su alma quedó dentro de ese cartucho. Lo único que quería ese pobre Ben era ayuda, era descansar en paz. Era un alma rota, un alma atrapada en un cartucho de Nintendo 64. Y lo que hizo Alex fue, mediante, no sé si os acordáis de Cleverbot, era una especie de chat GPT pues bastante primerizo, ¿no? Dejémoslo ahí. Pues hablaba con Ben para intentar ayudarle. De hecho, todas las conversaciones se publicaban día tras día en estos foros para ir actualizando la historia de este creepypasta. Yo os recomiendo que la veáis porque prácticamente es bastante clásica y si os gusta Zelda, realmente esta os va a encantar. De hecho, si ya os gusta Zelda o si ya sois fans de Zelda o vuestro juego favorito es Majora's Mask, literalmente que ya la conoceréis, ya habréis oído hablar de esta creepypasta con el típico vídeo con la voz de Loquendo. ¿Y cómo surgió realmente este creepypasta? Bueno, lo que realmente era este juego maldito, ¿no? Esta copia de Majora's Mask maldita era literalmente una copia de emulador, lo que más le gusta a Nintendo, válgase la ironía, manipulado, ¿vale? Fue alguien que se descargó emulado el Majora's Mask en PC y lo manipuló haciéndolo que se viera un poco tétrico, más tétrico de lo que ya se ve realmente el juego base, poniendo estos bugs, ¿vale? Para que pareciera más real la historia. Y así sucesivamente, pues iba avanzando su proyecto y luego creó la historia de Ben Drowned. Y se llama así porque literalmente el pobre Ben, sé que he dicho antes que murió por bullets, pero me he equivocado, en verdad, murió ahogado, ¿vale? Creo que de hecho sí que lo mataron los propios bullers, ¿vale? Ahogándolo en un río, no sé. Realmente no lo recuerdo exactamente, pero creo que los que le hacían bullying al final acabaron matándolo ahogándolo. De ahí el título de esta creepypasta. La siguiente que vamos a hablar es la famosa creepypasta del síndrome de Pueblo Lavanda. La cual yo me la creí. Esa yo me la creí, le tuve un pavor increíble durante muchísimos años. Ahora os cuento diversas anécdotas cuando os cuente de lo que trata esta creepypasta. Al salir los primeros juegos de Pokémon para Game Boy, fueron un completo éxito, como ya todos sabemos. ¿Pero qué sucedió? Bueno, todo el mundo conoce la canción de Pueblo Lavanda. Una canción que no encajaba muy bien con el tono alegre del juego, con el resto de la banda sonora. Era triste, era tétrica, era melancólica, parecía que te quería transmitir algo de incomodidad, ¿no? Era incómoda de escuchar. Y tras esto, y tras un hecho que sucedió en Japón debido a un episodio del anime de Pokémon en el que muchísimos niños japoneses sufrieron ataques epilépticos por juegos de luces y colores. Literalmente la gente culpa a Porygon, pero fue por Pikachu, ¿no? En el que pues prácticamente fue el único capítulo en el que Porygon hizo su papel protagonista. Pues todo daba pie a esta creepypasta que os voy a contar a continuación. Lo que se dice es que la música de Pueblo Lavanda tenía ciertas notas, ¿vale? Que llegaba a una cantidad de decibelios que únicamente los niños entre 7 y 12 años, la edad podía variar, depende de la creepypasta, podían escuchar. ¿Y qué pasa? Que esa melodía provocaba sangrado de nariz, dolores de cabeza e incluso suicidio. La historia dice que la policía vio que había muchísimos casos de niños pequeños entre esta franja de edad ya mencionada, ¿no? Entre 7 y 12 años, quitándose la vida. Y casualmente, es que ahora lo cuento y es que es más absurdo que yo qué sé, pero bueno, casualmente todos tienen una Game Boy, todos tenían el juego de Pokémon y todos habían guardado en Pueblo Lavanda. Bueno, en fin, cositas. Y entonces, pues, se supone que salió en las noticias, que Nintendo bajó un poquito los decibelios de la música y cambió un poquito los tonos para hacerlos más accesibles para los niños y que supuestamente no se quitaran la vida.
y que no pasara ningún accidente. Todo Occidente nos creímos esta leyenda y fue tan popular que llegó a Japón. Hicieron entrevistas a diversos jugadores de Pokémon japoneses e incluso la misma Pokémon. Y todos coincidían en lo mismo. Jamás habían oído hablar de la creepypasta de Pueblo Lavanda. Ahí fue la respuesta a una cuestión que llevaba años atormentándonos. Vamos, que fue todo mentira, punto, ya está. Y yo me lo creí y fue completamente mentira. Y claro, daba el pego por el tema del capítulo de Porygon, pero bueno, tonterías de la época. Os voy a contar una anécdota que a mí me sucedió cuando era pequeño, bueno, no tanto realmente. Y es que, aparte de Zelda, también soy fan de Pokémon. Y claro, la cosa es que yo quise jugar a Pokémon Amarillo porque era un juego que yo pues, no había nacido cuando salió y no pude jugarlo, ¿vale? Y entonces quise jugar al primer Pokémon o a una de las primeras ediciones de Pokémon de la primera generación de la Game Boy. Cogí la Game Boy Advance de mi hermana, puse el cartucho y empecé a jugar a Pokémon Amarillo. Nada más poner cargar partida, porque mi hermana ya había dejado una partida hace muchísimo tiempo, de repente, no es coña, estaba guardada en Pueblo Lavanda. Empecé a escuchar la canción, apagué la consola rápido, le quité el cartucho, guardé las dos cosas por separado y no volví a jugar al juego desde entonces. En fin, vamos con la siguiente, nos quedan dos, y vamos a hablar de Smile Dog. Smile Dog se trata de una foto modificada de un perro. Le pusieron una sonrisa macabra y a raíz de ahí surgió una creepypasta. Pues bastante tonta realmente, es de mis menos favoritas. Pero la foto se utilizaba mucho para hacer jumpscares, screamers, el típico vídeo de mira fijamente aquí y luego te saltaba el screamer ahí en la pantalla gritando y tal. Bueno, entonces, ¿de qué se trataba Smile Dog? Era la típica tontería esta de WhatsApp en la que pues te enviaban la foto y te enviaban a raíz de eso un mensaje, ¿no? Que decía, manda esta foto a millones de personas porque si no, pues morirás o te apareceré por la noche o no sé qué. Y bueno, tiene algo de historia y es que se ve que un periodista entrevistó a una chica llamada Mary, la cual mencionaba en dicha entrevista de que había visto esta anomalía, ¿no? En sueños. Esto es debido a que prácticamente le enviaron un archivo en el año 1992 en el que, pues de repente, estaba esta foto del Smile Dog. Y a raíz de eso empezó a tener alucinaciones, empezó a tener traumas y claro, esa entrevista se puede ver en diversos foros, en plan está bastante currada. ¿Y qué pasa? Que para acabar esa maldición tenías que pasársela a otro, ¿vale? En plan enviando la foto. Y realmente no tengo ninguna anécdota ni más que contar acerca de esta creepypasta. Voy a mencionar una bonus. La típica de, también con voz de Loquendo, los capítulos de nuestras series clásicas favoritas de nuestra infancia. El típico vídeo de el capítulo de Ben 10, Lazy Town, Los Simpson, Bob Esponja, Phineas y Ferb, o incluso de series todavía de preescolar, como por ejemplo los Teletubbies, que nunca se emitieron en televisión. Yo qué sé, por ejemplo, aquel en el que Calamardo se sentía decepcionado porque todo el mundo empezó a buchearlo debido a que hizo una especie de concurso de música y a nadie le gustó cómo tocaba la trompeta y decidió quitarse la vida. Capítulos en los que al principio funcionaba normal, funcionaba pues como un capítulo tradicional de la serie en cuestión y que luego empezaban a haber muertes o empezaban a haber cosas turbias y de ahí a que lo cancelaran. O yo qué sé, el corto de Suicide Mickey en el que pues Minnie le había sido infiel y Mickey... Todo tiene que ver con el suicidio, no sé por qué, pero Mickey intentaba suicidarse. Esto es un clásico. El típico de que el creador de aquel capítulo nunca habla de ese capítulo porque lo quiere ocultar debido a que no quiere tener una mala imagen y no quiere que los niños presencien la aberración. Bueno, en fin. Vale, esto era una bonus que yo quería añadir. Y por último, vamos a añadir una clásica al estilo Slenderman, que de hecho es con lo que siempre se ponía en versus con este personaje del primer creepypasta comentado en este programa. Vamos a hablar de Jeff the Killer. Jeff the Killer también se ha utilizado para screamers y sustos de este tipo.
Vamos a ver un poquito la historia de la creepypasta y luego cómo se hizo. Tampoco tengo ninguna anécdota al respecto porque tampoco he sido muy fan de Jeff the Killer, pero realmente ha sido una creepypasta clásica que ya todo el mundo conoce e incluso hay fans aún de este personaje. De momento no se han hecho películas como Slenderman, pero perfectamente podrían, porque no deja de ser un asesino que va con un cuchillo, dice, ve a dormir y mata a la gente por la noche. La historia comienza con el clásico bullying, ¿vale? A pobre Jeff le hacían bullying, le pegaban cada día en el colegio y al final, pues de tanto maltrato que recibió, pues al final mentalmente esto le afectó tanto que dejó de ser él y se convirtió en un monstruo. Empezó a quemarse la cara y empezó a cuchillarse los laterales de la boca para hacer o dibujar en su rostro una sonrisa macabra al estilo Joker. Tras esto, pues empezó a asesinar a todos los de su familia y bueno, a raíz de esto vio el gusto por matar y empezó a hacer lo que le gustaba. La historia comienza con una chica dándole las buenas noches a sus padres. Tras esto, ya estaba demasiado derrotada, estaba bastante cansada del día y se fue a su cama a dormir ya. No le apetecía ni ver peli, no le apetecía hacer nada. Ella acostumbraba a dormir mirando a la ventana. Y entonces fue justamente ese día en el que detrás de las cortinas se dibujaba un rostro macabro. Un rostro en el que prácticamente se podía ver una sonrisa. No era una sonrisa de felicidad, no era una sonrisa de disfrute, era una sonrisa de loco, una sonrisa tétrica. Además, que también se veían unos ojos muy abiertos, unos ojos sin párpados, unos ojos que la vigilaban. Ella se tapó su cara con la manta para no ver a aquel monstruo y de repente surgió una voz muy oscura detrás de la ventana. Go to sleep. A raíz de eso, saltó de la ventana y la pobre chica gritó, obviamente, del susto. Tras esto despertó a su padre, quien fue corriendo a su habitación y vio al asesino. La chica intentó defenderse, le intentó dar una patada, pero Jeff la esquivó. Su padre intentó defenderla, pero el asesino le tiró un cuchillo y se le quedó clavado en el hombro. El monstruo, con una sonrisa turbia, escapó saltando por la ventana y a raíz de esto, la víctima quiso escribir en los foros concienciando a la gente de que existía un asesino, de que por la noche podía entrar en sus casas y matarlos de una vez por todas, usando la frase de ve a dormir. También luego, a raíz de esto, se formó una historia de origen de Jeff, la cual no me acuerdo mucho, pero era la típica de familia disfuncional, y lo que he mencionado antes, de que por si acaso no lo vuelvo a decir, lo he dicho demasiadas veces, y no sé si Spotify realmente me va a quitar el capítulo por decir tantas veces la S palabra o similares. Vale, ¿cómo surgió esta creepypasta, este personaje? Bueno, realmente se trata de una foto de una chica japonesa, la cual fue editada por Photoshop y le hicieron esta cara macabra y a raíz de esto, pues la gente empezó a inventarse la historia, creando diferentes versiones y bueno, ahí surgió el fenómeno de Jeff the Killer. Si me he equivocado en alguna historia de alguna creepypasta, dejádmelo saber en los comentarios porque realmente, seguramente no me acordaré de algún detalle o habrá algún dato erróneo, ¿no? ¿Alguna anécdota? Bueno, lo dicho, yo no tengo ninguna anécdota con Jeff the Killer, pero sí que es verdad que hay una anécdota bastante interesante y es que no se sabe, ¿vale? Hay supuestas deducciones, pero no se sabe a ciencia cierta de dónde proviene la foto del origen de Jeff the Killer. Solo se sabe que es de una chica japonesa, ¿vale? La foto, de la cara modificada, pero no se sabe cómo es realmente la foto. Y hay un grupo de investigadores que están llegando, o que están intentando llegar más que nada, al resultado final de encontrar la foto original. De hecho, hay un premio de, no sé si eran como $2000 o incluso más, acerca del primero que encuentre la foto. No sé si aún no os animéis a hacerlo, porque es una fumada, pero eso existe. O sea, está el concurso de a ver quién encuentra la foto original de Jeff the Killer antes. Y con esto acabamos ya este programa de unas cuantas creepypastas. Me da miedo decir el número porque básicamente no sé cuántas he contado. Pero hasta aquí las creepypastas que he considerado que son como las más famosas. Luego estaría también Sonic.exe, que también la quería poner en este programa, pero tampoco quiero hacerlo muy largo.
Así que yo doy por finalizado el programa de hoy. Espero que prácticamente hayáis pasado un poquito de miedo, hayáis escuchado esto con las luces apagadas, de noche, a las 3:33 de la madrugada, y esperemos que ninguno de estos personajes os visite por la noche. Nos vemos en la próxima.